pregunta, pues, ¿por qué están de luto? ¿Por quién están de luto? Pues solamente alguien que no ve noticias o alguien que vive en una burbuja no se ha enterado. Con mucho respeto, no piensa que lo estoy ofendiendo, simplemente es la verdad, está por todos lados. La tragedia, la peor tragedia de tráfico de migrantes en la historia de Estados Unidos que nos ha traído tristemente en ese sentido a San Antonio, Texas. El lunes por la noche se dio a conocer la noticia, entre lunes, martes, miércoles ha aumentado la cifra de 42 a 46 a 51 a 53 migrantes muertos, asfixiados, deshidratados en la caja de un tráiler abandonado en las partes industriales, por alguna una forma de decirlo, dejados de la mano de Dios por los gobiernos, y en esas zonas ahí fue abandonado el camión. Me preguntan qué detalles tengo del conductor del camión. El conductor del camión se hizo pasar como una víctima, tengo entendido, esa es la versión de las autoridades, que se hizo pasar por uno de los migrantes moribundos, y que creo que se encontraba bajo la influencia de algún tipo de sustancia porque no estaba en sus cabales. Y bueno, pues lo que sabemos es que una persona de origen indio, eh, de negocios cercanos, escuchó disparos, eh, podría ser no relacionado al hallazgo del camión, no se ha confirmado porque hay muchas personas que van, dice Albert Flores, si recuerdo bien, un señor que conocimos ahí precisamente en la zona, que mucha gente se va a disparar a practicar con sus armas en esa zona por lo solo que está, y bueno, es como escucha los gritos desesperados o los quejidos o algo escuchó de quienes sobrevivieron. Y bueno, por cierto, nos enteramos que ya por lo menos uno de los hospitalizados fue dado de alta y se encuentra en resguardo de personas que dan la vida por la gente vulnerable. Y creo que es de origen, si recuerdo bien, guatemalteco, hondureño, perdón. Ayer nos estaban comentando sobre esto y pues gracias a Dios que uno a uno se vayan recuperando los sobrevivientes. Tristemente podemos confirmar que por lo menos son 27 mexicanos fallecidos confirmados. Todavía había dos, todavía se hablaba de dos en los hospitales, y como ayer lo escuchó primero aquí en Sin Censura, el gobierno de Guanajuato tiene conocimiento de siete guanajuatenses de Celaya, de Cortázar y de Valle de, híjole, se me va ahorita el otro, la otra región, el otro poblado de Guanajuato de donde son originarios estos hermanos que han fallecido, mi querido Toño. Así es, y fíjate esta parte que mencionas de cómo es que es una zona que la gente utiliza como pues de tiro debido a lo apartado que está de la ciudad, es también desgarrador porque nos reportan muchos de los miembros de esta gran audiencia de Sin Censura que no es la primera vez que encuentran camiones, autobús, bueno, más bien tráileres con con mexicanos y con inmigrantes de todo tipo ahí, en esa zona. Perdón, Toño, Valle de Santiago. Valle de Santiago, Valle de Santiago. Imagínense ustedes, ¿no? Ahí es donde a veces dejan a muchos de nuestros paisanos, a muchos inmigrantes, y ahí es donde la gente va a disparar. Pues qué peligroso, ¿no? Qué terrible esto que está ocurriendo. Pero sigue la tragedia y seguimos indagando al respecto. Hoy quisimos ya no ser, pues estar en ese sitio, se ha convertido, si me lo permite, lo digo con mucho respeto, hasta cierto punto en un verdadero circo mediático, debido a pues cómo lo han manejado los medios tradicionales acá en Estados Unidos, allá en México, y consideramos, Vicente, su servidor y el equipo de Sin Censura, pues que era mejor respetar ya a las víctimas de esta forma, haber exhibido lo que ocurría, incluso ir a la celebración eucarística que se hizo en honor de las víctimas, y ahora pues vamos, seguir exigiendo desde otras latitudes, desde otros lugares. La cobertura continuará, nosotros seguiremos
exigiendo justicia por esta situación y seguiremos exigiendo que exista una aproximación distinta hacia la inmigración aquí en los Estados Unidos y en el mundo, que no se vea como un problema, que ni siquiera se vea como un fenómeno, sino como una realidad humana. Y otra cosa, pues nosotros continuaremos con el moñito negro. No, no recuerdo haber sabido que el gobierno de Texas o el gobierno de Estados Unidos haya declarado luto nacional por esta tragedia. He visto muchas banderas, tanto de los Estados Unidos como de Texas, a media asta, pero no las he visto en edificios gubernamentales. Aquí, por ejemplo, pues vemos la bandera toda asta, ¿no? Pero sí las he visto en algunos edificios, no en los edificios gubernamentales, Vicente. Y no sé si en algún momento el presidente se enteró de la petición respetuosa que estábamos haciendo nosotros, de que también se declarara luto nacional allá en México por la magnitud de la tragedia. Es la peor tragedia de tráfico de migrantes en la historia de Estados Unidos, por lo menos en la historia reciente de Estados Unidos. Por eso nosotros vamos a continuar a nuestra manera, por respeto y en memoria de las víctimas, con el moño negro. Estamos dando esta explicación para la gente que no lo sabía, porque estamos aquí. Y si bien seguimos exigiendo justicia, seguimos de luto, como bien lo mencionaba Toño, hay que darle matices porque nos alcanzan las fechas, y esta fecha también es de forma contrastante, de victoria, de triunfo y de celebración por la inauguración de una refinería que será la obra de infraestructura más grande en los últimos 40 años en México, y por el 4º aniversario de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador. Porque hasta cierto punto, Vicente, este tipo de obras, este tipo de políticas están pues fomentando precisamente eso que se ha planteado desde el principio en este movimiento de la Cuarta Transformación, que la gente emigre por voluntad, porque así quieren hacerlo, no por necesidad. ¿Cuántos empleos no han generado todas las obras implementadas desde 2018? Una de estas es la refinería en Dos Bocas, Tabasco, la refinería Olmeca. Creo que esto pues, tiene mucho que ver con la situación inmigrante, porque además de todo, estas obras han proporcionado empleos no solamente para mexicanos, sino para centroamericanos. Y creo que eso va en la idea de esto, que nosotros se acepte de alguna u otra forma, en algún momento, que la inmigración tiene que ser una realidad humana y que la tienen que permitir todos los gobiernos del mundo en cualquier parte, sí, delimitar sus fronteras y etcétera, pero que exista gracias a que la gente lo quiere hacer, quiere aportar a otro país, quiere estar en otro país que no es el suyo, quiere convertirse en miembro de ese otro país por gusto, por voluntad, no por necesidad, no por lo que ocurre. Creo que esta es mira, voy a ser muy criticado en eso, pero creo que también es una victoria inmigrante, que pueda generarse empleos, que pueda generarse trabajo, que pueda generarse una mejor economía para un país y evitar así que la gente se vea en la penosa necesidad de abandonar su casa, abandonar a sus hijitos, a sus parejas, para enfrentar la peor de las suertes de este lado de la frontera. Qué bueno que lo mencionas, Toño, porque es parte del análisis que podemos hacer para la audiencia de Sin Censura. En el neoliberalismo se habla de la transversalidad de los temas, ¿no? Y creo que para la audiencia de Sin Censura debe de tener una relevancia esta inauguración de Dos Bocas, la compra total de Deer Park. Ese es otro álamo, Vicente, ese es otro álamo. Imagínese usted, una de las mejores refinerías de este país, controlada por el gobierno de México, controlada por usted, porque el gobierno de México lo representa usted. Y aquí en Texas está... Es la empresa de todos los mexicanos, Pemex. La empresa de todos los mexicanos operando acá en los Estados Unidos y refinando nuestra propia gasolina, nuestro propio petróleo para convertirlo en gasolina y obtenerlo en México. Oye, a ver,